Hola a todos, bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre un sistema crucial para la regulación del estrés y el equilibrio del organismo, que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, o conocido por sus siglas HHS. Este sistema endocrino es el encargado de orquestar la respuesta del cuerpo ante situaciones de estrés, regulando funciones esenciales como el metabolismo, la presión arterial y la respuesta inmune. Comprender este eje no solo es importante para la medicina, sino también para entender cómo el estrés afecta nuestra salud y qué sucede cuando este mecanismo falla. Vamos a analizar cómo funciona cada componente y qué sucede en el organismo cuando hay alteraciones en este sistema. Bueno, empecemos. ¿Qué es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales? El eje HHS, por sus siglas, es una red de comunicación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Está compuesto por tres estructuras principales. El primero de ellos es el hipotálamo, una región en el cerebro encargada de regular las funciones esenciales como el hambre, la temperatura corporal, el sueño y el estrés. El segundo componente es el hipófisis, también conocida como la glándula pituitaria. Es una pequeña estructura ubicada en la base del cerebro que actúa como el centro hermano endocrino. Y por último tenemos las glándulas suprarrenales. Son dos glándulas ubicadas encima de los riñones, responsables de producir las hormonas como el cortisol, la adrenalina y la aldosterona. Este eje funciona como un sistema de regulación y la respuesta ante estímulos internos y externos. Cuando nos percibimos en una situación estresante, el eje HHS se activa en una serie de pasos que permite al cuerpo adaptarse a la nueva situación que se nos presente. ¿Cómo funciona el eje HHS? El eje HHS sigue una secuencia de activación en tres niveles: el cerebro, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. A continuación vamos a desglosar paso a paso su funcionamiento. Primer paso: activación en el hipotálamo. Todo comienza en el hipotálamo, una estructura del sistema nervioso central que detecta situaciones de estrés a través de distintas señales sensoriales y hormonales. Cuando el hipotálamo percibe una amenaza, ya sea física o psicológica, responde liberando una hormona específica, la hormona liberadora de corticotropina, o CRH por sus siglas en inglés. La CRH es una señal química que viaja a través del sistema porta hipofisario hasta la hipófisis anterior, donde se encuentra el siguiente eslabón de este eje. El segundo paso sería la activación en la hipófisis. Al llegar a la hipófisis anterior, la CRH estimula la liberación de otra hormona clave, la hormona de adrenocorticotropa o ACTH. Esta hormona entra en circulación sistémica y se dirige a las glándulas suprarrenales, ubicadas estas encima de los riñones. La ACTH es esencial porque estimula la producción de hormonas suprarrenales, principalmente el cortisol. La hormona del estrés también influye en la producción de andrógenos suprarrenales y en la secreción de aldosterona, aunque en menor medida. El tercer paso es la respuesta a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están compuestas por dos partes: la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Cada una tiene funciones específicas. En la corteza suprarrenal se divide en tres zonas que producen distintas hormonas. Tenemos la zona glomerulosa, que produce aldosterona, encargada de la regulación del sodio y el agua en los riñones. La zona fasciculada, que produce el cortisol, que es la principal hormona del estrés. Y por último tenemos la zona reticular, que produce los andrógenos suprarrenales, que tienen un papel clave en el desarrollo de las características sexuales secundarias.
Tenemos la médula suprarrenal, que es donde se produce la adrenalina y la noradrenalina, dos catecolamminas que amplifican la respuesta al estrés, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado de alerta. La producción de cortisol es la principal consecuencia de la actividad del eje HHS. Este glucocorticoide tiene múltiples efectos en el organismo, regulando la energía disponible y la inflamación, pero también puede generar efectos negativos si se mantiene elevado por demasiado tiempo. El cortisol cumple varias funciones esenciales en el cuerpo. Por ejemplo, aumentar los niveles de glucosa en sangre. Esto incluye estimular la gluconeogénesis hepática para garantizar energía suficiente en situaciones de estrés. Otra sería inhibir la respuesta inflamatoria, disminuyendo la producción de citocinas proinflamatorias, lo que ayuda a controlar la inflamación. La siguiente sería regular la presión arterial, manteniendo el tono vascular para evitar hipotensión en situaciones de estrés. Y la última sería modular la función inmune, suprimiendo la activación del sistema inmunológico para prevenir sus respuestas excesivas. Sin embargo, la producción de cortisol no debe mantenerse elevada constantemente. Para evitar un exceso de cortisol en el cuerpo, el eje HHS cuenta con un mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando los niveles de cortisol aumentan lo suficiente, el hipotálamo y la hipófisis detectan esta señal y reducen la producción de CRH y ACTH, cerrando este ciclo. En las alteraciones de HHS y enfermedades relacionadas tenemos lo siguiente. Cuando el eje HHS no funciona correctamente, pueden aparecer trastornos endocrinos graves. Algunos de los siguientes serían síndrome de Cushing, en el cual consistiría en un exceso de cortisol, lo que provoca obesidad central, hipertensión, debilidad muscular y osteoporosis. Puede ser causado por tumores hipofisiarios, productores de ACTH o por el uso crónico de corticosteroides. La siguiente enfermedad sería la de Addison, la cual consistiría en una insuficiencia suprarrenal primaria, caracterizada por fatiga crónica, hipoglucemia, hipotensión, pérdida de peso y pigmentación cutánea. Se debe a una destrucción autoinmune de las glándulas suprarrenales. En el estrés crónico, cuando el eje HHS se activa de forma continua, puede generar alteraciones en el metabolismo, problemas cardiovasculares, ansiedad, depresión y trastornos de sueño. En el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales es un sistema fundamental para la regulación de estrés y del metabolismo. Su activación permite al cuerpo responder a situaciones adversas, pero cuando este mecanismo se desregula, pueden aparecer enfermedades realmente graves. Conocer el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales nos ayudará a entender mejor cómo el estrés afecta a la salud y por qué es importante arreglarlo.